Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Achar, bienvenidos una vez más en tu espacio, La Ruta Crítica. En este espacio de La Ruta Crítica trataremos de tomar la mejor ruta para este país en estos momentos en donde se está definiendo el futuro de millones de familias. Y es por eso que tomaremos las mejores experiencias del mundo, las recomendaciones de las instituciones multilaterales, como es en este caso de la OCDE, pero también la visión de especialistas como Enrique de la Madrid. Entonces tenemos dos invitados de primera categoría. Tenemos a Ricardo Martínez, representante de la OCDE en México y América Latina, y a Enrique de la Madrid, que en estos momentos está en el Centro de Estudios en el TEC de Monterrey. Pues bueno, en este sentido, pues la pandemia del COVID-19 va a impactar con mayor fuerza a las economías emergentes y a las subdesarrolladas, por lo que los gobiernos pues deben de poner ya una marcha importante en políticas sociales para proteger a sus poblaciones más vulnerables, para asegurar y cumplir no nada más con las recomendaciones de la salud, sino para también garantizar un ingreso digno, porque si no nos podemos enfrentar a una crisis social y por lo tanto de violencia. Y bueno, en particular los desafíos de América Latina, pues es la informalidad, que estamos hablando que la informalidad es del 30 al 80%, con la mayoría de la región de América Latina. Estos son los datos que nos muestra el estudio de la OCDE. Y también, pues la población ha mostrado una gran solidaridad para enfrentar la pandemia del COVID, pero pues no es lo único que falta. Esto va a tener mucho tiempo más. Pero también se han demostrado muchas manifestaciones masivas por el descontento social, el desempleo, ¿no? La falta de ingresos. Y las poblaciones en situaciones de pobreza como México, Perú, Bolivia, Ecuador y en general, pues tienen poblaciones en vulnerabilidad y por lo tanto, pues obviamente somos mucho más vulnerables a la pandemia. En este sentido, se observa que en Brasil se está detonando ya un plan de ingreso universal de emergencia. En Argentina vemos la implementación de un ingreso familiar de emergencia. En Chile se aprobó una ley que protege el ingreso laboral de emergencia, mientras que en México, pues se anunció que las empresas que eviten pagar a los trabajadores o desobedezcan las normas podrán enfrentar sanciones. Aquí yo no veo que se esté concibiendo una situación de emergencia. En México no estamos concibiendo a esta situación una emergencia. Pues bueno, en este sentido me gustaría, primero que nada, preguntarte, Roberto, pues ante estos escenarios desoladores que se prevén en cuanto a una crisis económica y social, ¿cuáles son las recomendaciones en política social que da la OCDE en estos tiempos donde básicamente el tiempo le juega en contra a las empresas y cada día que pasa más empresas mueren y más personas entran en una situación de pobreza? Bueno, aquí la lección que nosotros desde la OCDE capturamos en función de la experiencia como ya mencionaste tú, Elena, algunos ejemplos y son muy valiosos, va en dos sentidos. Por un lado, el mitigar la vulnerabilidad y por supuesto mitigar el previsible aumento en la desigualdad y ya lo mencionamos también, en el aumento de los pobres en la región, por un lado. Pero por otro, esto no es suficiente. Se necesita efectivamente invertir en las capacidades de la economía, de las economías para crecer en el mediano y largo plazo. Y eso nos lleva a poner mucha atención en el deterioro previsible también de la calidad de la educación como efecto de la pandemia, la desigualdad en el acceso a la educación, por un lado, y por el otro lado,
invertir en las capacidades del capital humano, es decir, en todos los esquemas que permitan entrenamiento, capacitación, el reciclar las habilidades, destrezas y competencias de la fuerza laboral para que la gente pueda, bajo un piso más firme, reocuparse en caso de que haya caído en el desempleo, para que también, estamos hablando de la pandemia que causó destrucción económica de varios sectores, entonces necesitamos también tomar en cuenta que se trata de una reconstrucción económica, no de una reactivación, sino de una reconstrucción que lleva a identificar también en qué áreas de oportunidad se puede crear mayor competitividad a nivel sectorial y también, como ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, a nivel regional y local, porque no, es en las regiones, en la dimensión territorial en donde más se ve la crudeza de la destrucción económica. Entonces, eso nos lleva también a vocación, a definir y a identificar vocaciones productivas a nivel regional y con esa misma óptica, pues entonces reforzar las capacidades de la gente. Y ojo, desde el punto de vista social, proteger también a los ingresos familiares tomando en cuenta la perspectiva de género, porque es muy importante también el darse cuenta que esta pandemia va a golpear de manera impresionante a todos los hogares monoparentales, en buena medida la mayor parte de ellos sostenidos por mujeres. Y eso nos lleva también pues, a otra dimensión desde el punto de vista social, y es el hecho de que se necesita reforzar los mecanismos de confianza de la población en sus gobiernos, tanto a nivel nacional como ya también lo mencionó Enrique, a nivel de lo local y de las regiones, del nivel subnacional, lo cual pues implica mecanismos de gobernanza nuevos que permitan pues eso, crear ir avanzando hacia un nuevo pacto social, de eso se trata. Nuevo pacto social entre los actores, gobiernos, ciudadanos, por supuesto el sector privado, para poder lanzarse juntos en una tarea que es monumental y que va a requerir de toda nuestra capacidad, toda nuestra creatividad, pero por supuesto de un nivel mínimo de acuerdo y de buena gobernanza. Pues muy interesante conocer lo que han hecho otros países en las mejores prácticas que se han tomado y las recomendaciones internacionales que hace la OCDE. Y bueno, en este sentido, nos vamos a corte, pero no se vayan porque vamos a regresar con Enrique para que nos diga, pues, qué debemos de hacer ya en México. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minded hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce a los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso. Continuamos con nuestro programa La Ruta Crítica y bueno, seguimos con Enrique de la Madrid. Enrique, pues aquí estamos hablando también de una necesidad de una nueva gobernabilidad o gobernanza, de la utilización de los recursos, de, como dijo Roberto, de un nuevo pacto social. Tú en este momento, ¿cómo lo estás mirando en el caso de México? Cómo no, dos comentarios. Primero, a diferencia de un huracán o a diferencia de un sismo donde pues ya ocurrió, ya paró y ahora sí puedes decir vamos a hacer un recuento de daños, ese no es el caso del coronavirus. En el caso del coronavirus los daños se van acumulando, el tema está fuera de control en el caso de nuestro país, en el mundo tampoco está contenido y entonces es muy difícil empezar a hablar de la reactivación económica, de las cosas que hay que hacer una vez que salgas del salón de urgencias si no hemos salido del salón de urgencias. Sí, o sea, yo sigo insistiendo que lo más importante para no perder foco
es focalizarnos en la contención, en el caso nuestro, a través de las pruebas, a través del fortalecimiento de las medidas de aislamiento, a través del fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, que además, como bien señala Roberto, es tremendamente desigual. A ver, nada más para que veamos cifras. Una persona que llega al IMSS tiene 45% de probabilidades de morir si llegas con COVID, mientras que probablemente solamente es del 20% si llegas a un hospital privado. Entonces digo, para que veamos, como bien señala Roberto, las diferencias, ahí está. Entonces, ahí es donde yo pondría foco. No hemos salido de la urgencia, ahí hay que enfocarse. Y la otra es que este coronavirus se nos emparejó con otro virus que tenemos en México, que es el virus de la desconfianza, de la incertidumbre. O sea, lamentablemente el gobierno federal tiene una visión que no hemos logrado entender nosotros y ahora sabemos que ni al interior del gobierno la tienen clara, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo le haces cómo con pacto social? ¿Cómo con quién? Perdón, ¿como para dónde? ¿No? Entonces yo creo que la única posibilidad que tenemos en México en el corto plazo es focalizarnos a nivel estatal y regional, donde encontremos por lo menos un lenguaje común y un rumbo. Y ahí tratar de dar certidumbre. ¿Cómo es posible que en plena pandemia nos vuelvan a invitar y vuelvan a invitar a la población de Sinaloa a que se vuelvan a hacer una encuesta para ver si hay o no inversiones en el puerto de Topolobampo? O sea, como nos sobran inversiones en México y como nos sobra crecimiento económico y no hay crisis, pues qué tal que también hacemos una consulta sobre si debemos o no crecer. A ver, el caso de México no amerita una receta común y ordinaria como si estuviéramos en una situación ordinaria. Me gustaría preguntarte, Roberto, ¿qué recomendaciones da la OCDE en cuanto a gobernanza para dar mayor certeza jurídica no nada más a la inversión, sino también, como tú lo has dicho, y lo ha dicho la OCDE, al gasto público, ¿no? Y la gobernanza en cuanto a la transparencia se refiere? Bueno, efectivamente, Elena, muy importante, tanto durante como después de la emergencia sanitaria de la pandemia, lo que comenté brevemente de fortalecer la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el actuar de sus autoridades. Digo, desde un punto de vista tan clave y tan inmediato como lo hemos visto en el asunto de la compra de medicamentos, la compra, todas las adquisiciones y los contratos para servicios, para infraestructura de servicios sanitarios, además el agregarle mayor transparencia a cómo se compra, pero también, sobre todo también a cómo se toman ciertas decisiones, ¿no? Es decir, ya lo estamos viviendo en México en el sentido de cómo se decide qué es aplanar la curva, si es que esto se puede lograr, ¿no? Todo el debate que ha habido, si se aplanó, o todavía no se aplana, o todavía no llegamos al pico de la pandemia, el asunto de cuándo se puede reactivar la economía y por qué, y bajo qué criterios, ¿no? Se necesita una gran capacidad por parte de las autoridades para poder fundamentar la toma de decisiones, para poder legitimar estas decisiones, para poder crear también provisiones o provisos o disclaimers o asegúnes que permitan recular si es necesario, es decir, salvaguardas que sean entendidas por los actores en el caso de que se tenga, como en numerosos países lo estamos viendo, ¿no? Que dicen, bueno, es que si vemos tal o cual indicador sobre una segunda oleada que es muy posible de la pandemia, pues entonces vamos a tener que tomar decisiones expeditas de carácter A, B, C y D, y nunca van a ser parte de una receta mágica, van a ser decisiones muy controvertidas, pero para poder tomar estas decisiones, entonces estos mecanismos de acuerdo se vuelven importantísimos, porque entonces pues hay que legitimar con la participación de los principales actores, ¿no? Y ser transparentes, y entonces crear pues esto es difícil y muy retador, un entendido común de lo que es razonable y de por qué es factible. Muchas gracias, Roberto. Pues, Enrique, en un momento que estamos de alguna manera con pocos contrapesos, ¿quiénes son los actores que juegan justamente para controlar al Poder Ejecutivo en cuanto al gasto público, obviamente, y todas las acciones que no van por buen camino? A ver, Elena, yo un argumento que tengo, que estoy haciendo, es que todavía si tomamos las cifras de pobreza en México del Coneval antes del COVID, el 42% de la población tenía niveles o estaba considerada como bajo niveles de pobreza, quiere decir que el 58% no. O sea, México es esencialmente un país de clases medias.
Lo que pasa es que en el discurso político también se le quiere hacer creer a la clase media que es minoría, como para que entonces diga uno, bueno, pues si es minoría, la mayoría son los pobres, pues entendemos que entonces el gobierno se tiene que dedicar a los pobres. Primera reflexión es que no es así. Es un país mayoritariamente de clases medias y quien tendría que marcar la agenda para fortalecer, mantener y acrecentar las clases medias son las clases medias. Y yo no creo que haya ninguna persona bajo nivel de pobreza que diga, no, yo me quiero quedar pobre, ¿sí? O sea, no, yo no quiero ser clase media, no, yo no quiero prosperar. Entonces, ¿quién puede ser el contrapeso? Las clases medias. Las clases medias y los ciudadanos que tomen conciencia de que son mayoría y que actúen como mayoría y que dejen de tener una actitud pasiva, porque lo único que está en riesgo es su empobrecimiento, su pauperización. Y lo que está en juego es la imposibilidad de los grupos más populares de poder ascender en México. Eso es lo que está en juego, ¿sí? Entonces, no solo está en juego tu vida, pues que es terrible y es lo más importante. Además de eso, estamos desmantelando al país todos los días. Todos los días lo estamos desmantelando. Entonces, ¿quién tiene que tomar conciencia? ¿Y quién puede poner un contrapeso a las clases medias? No todos los partidos políticos, porque algunos están arrimaditos al poder hoy en día, como ha sido costumbre en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí tiene que uno también ver cuáles son los partidos políticos que tienen de alguna manera más empatía con las agendas de las clases medias. ¿Quiénes están más cerca y quiénes están dispuestos a enarbolar esa agenda? Yo creo que son las clases medias, los grupos empresariales medios y las clases populares que aspiren a ser clases medias, salvo que aspiren a empobrecerse más, que lo dudo. Pero sí también hay que recordar que no hay límite, ¿eh? O sea, eso pensaba en Venezuela y ya Venezuela creo que ya lleva el 70% de caída de su PIB y bajando, ¿no? O sea, no hay límite para abajo, ¿eh? También eso hay que asumirlo. Cuando alguien pensaba no podíamos estar peor, hemos descubierto que sí, y siempre se puede estar peor si le seguimos echando ganas. Muchas gracias, Enrique. Pues vamos a corte, no se vayan, regresamos para ver qué otros actores pueden de alguna manera retomar la ruta de este país para mejorar el destino de millones de familias. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Ya estamos aquí de regreso hablando sobre qué medidas podemos tomar para reactivar la economía y volver a introducir a México en una ruta del bienestar para reforzar y mejorar las condiciones de vida de las familias. Un gran invitado que tenemos con nosotros, Roberto. Te quiero preguntar, la pandemia del COVID-19 pues dejó gran evidencia que los gobiernos no pueden solos. En este sentido, la OCDE ha iniciado proyectos para trabajar de forma conjunta con la sociedad civil, con las empresas, y el caso de el proyecto del Business for Inclusive Growth, que ha querido generar proyectos para una economía más inclusiva y sobre todo ante la pandemia ha sido muy importante esta unión entre una institución multilateral y la sociedad civil. ¿Qué opinas? ¿No deberían de haber más colaboraciones entre la sociedad civil y las instituciones multilaterales con la academia, las empresas, para generar y construir un futuro más incluyente, independientemente y obviamente de la mano de los gobiernos? Totalmente de acuerdo en esta tónica. Sin duda, dado que nos enfrentamos al mayor choque económico, sanitario, a una crisis de una magnitud que es difícil exagerar, la mayor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. No ha habido crisis de esa magnitud, incluso yo me atrevería, y lo estamos calibrando en la OCDE, de que ni siquiera la Gran Depresión de 1929 es tan lesiva a la economía mundial como la conocemos, y a las sociedades en lo particular.
Y en ese sentido, por eso la OCDE sale como dentro de su propia vocación con la misión de afrontar el coronavirus como una tarea de todos, un esfuerzo global. Entonces, es por eso que nosotros promovemos como organismo multilateral, como ya lo mencionaste correctamente, la articulación de agendas colaborativas con actores no solamente gubernamentales, porque esa es nuestra zona natural de trabajo, con los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, pero también con el sector privado, y correctamente hay una iniciativa que ya se había lanzado hace tiempo, hace ya 2 años, de la OCDE, que se llama Empresas por el Crecimiento Incluyente. Ahora, lo que necesitamos, y estamos, por supuesto, haciendo este llamado a plataformas como esta que mencionamos, es para que el sector empresarial a nivel global, ¿no?, incluyendo a las empresas multinacionales más importantes que tienen agendas de inclusión social, pero también a nivel de la representación empresarial en el Consejo de Cámaras y Asociaciones Industriales ante la OCDE, que es el BIAC, y el Consejo de Sindicatos de Países de la OCDE ante la OCDE, que se llama TUAC por sus siglas en inglés, para que avancemos en este mecanismo de discusión tripartita, sector privado, sector sindical, sector gubernamental. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, ante este escenario, Enrique, pues aquí estamos prácticamente, como tú lo pintas, pues sin gobierno federal o con una agenda propia, desvinculada de la realidad que vive una clase media o que vive básicamente la mayoría de la población. Y en este sentido, pues no debería ya la sociedad civil pues de buscar ayuda afuera, en el extranjero, apoyo a las instituciones internacionales para hacer frente a la avalancha que se nos avecina. Bueno, yo creo que lo que dice Roberto, yo coincido en que esto no es más que una comprobación de que eso de que la globalidad va a la baja, pues es una bobada, ¿no? O sea, al revés, tiene que ir al alza. Y lo que se tienen que revisar son todos los mecanismos internacionales que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para estar enfrentando un país en guerra, un mundo en guerra, pues ahora enfrentar un mundo que tiene otros retos muy diferentes, que ya no son las guerras, que ya son más bien el tema de los impactos en el mercado laboral, de la automatización de los procesos de producción, que ya son la desindustrialización, por decirlo de alguna manera, de nuestra economía para irse a una economía de servicios, que es este tema de cómo los que se están digitalizando pues tienen más posibilidades de prosperar y los que no se van quedando atrás. Ahí hay toda una agenda que yo creo que es multinacional y que sin duda tiene que haber nuevas instituciones o las que existen fortalecidas en esa agenda. Entonces me parece un muy buen esfuerzo. Yo, ahora que estoy en el tema del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, también creo que hay los estados, los estados-nación, las naciones, pues andan ahí luego medio perdidas porque pues manejan los ejércitos, son las que endeudan, los contratan la deuda externa, pero ¿quién provee los servicios de basura? ¿Quién da los temas de movilidad? ¿Quién lleva el agua no a los domicilios? ¿Quién se carga de cómo van a ser las viviendas? ¿Quién habla sobre los temas de contaminación? Es lo local. Entonces me parece que ojalá que también en esta agenda que menciona Roberto, se tiene que incluir ya también en las ciudades, porque donde vivimos las personas es en las ciudades. El tema de la federación es muy etéreo. Y también otra reflexión, donde podemos los ciudadanos participar es en lo local. Oye, es que nos agobia el mundo federal. Nos agobia porque en parte no hacemos nada para enfrentar problemas que podríamos enfrentar desde lo local. Muchísimas gracias. Me gustaría que los dos den algunas conclusiones. Por favor, Roberto. Necesitamos entender que lo que nos depara es algo completamente inédito en términos de emergencia económica y social. Y esto nos va a obligar a ser mucho más creativos de lo que jamás hemos podido ser. Nos va a obligar a ser mucho más ambiciosos y mucho más proactivos de lo que hemos estado acostumbrados a hacer, ¿no? En términos de distintos perfiles de actores, ¿no? Nosotros, organismo internacional, pero por supuesto los actores en México y en otros países de América Latina y del Caribe, el hacer de verdad un esfuerzo totalmente fuera de la caja. O sea, no hay soluciones empaquetadas que podamos esgrimir en estos momentos. Gracias. Enrique.
Sí, bueno, a ver, coincido con Roberto. Yo creo que es un golpe sin precedente. Ahora sí, esa palabra que me choca, creo que ahora sí aplica. Tenemos que repensarnos y reinventarnos, reconociendo hacia atrás lo que no hemos podido hacer suficientemente bien y un poco entender por qué. Pero más que ver para atrás, ver hacia adelante en el mundo que nos enfrentamos, en esta economía digital. ¿Qué vamos a hacer para que en muy poco tiempo tratemos de emparejarnos lo más posible y emparejarnos hacia arriba, no hacia abajo? Y me parece que también en todos los casos, estar viendo lo que están haciendo los mejores, que esa es una de las grandes aportaciones siempre de la OECD. Yo creo que en la vida siempre hay que ver lo que están haciendo los mejores. Y de eso que están haciendo los mejores y que obviamente qué funciona, qué es lo que nosotros podemos aplicar. Y ahí, bueno, las aportaciones de la OECD siempre han sido extraordinarias y creo que tiene mucho que aportar en los años por venir también. Yo soy Elena Char y los espero en nuestro próximo programa, La Ruta Crítica. Hasta pronto. Mundo Ejecutivo presentó. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.